Hey, ¿qué más pues? Bienvenidos a Café, el podcast de la Vaina. Allí, ¿cómo vas? Juanfe, muy bien, bienvenidos a todos los que nos están escuchando. Hoy vamos a conversar acerca del nuevo modelo de asignación de valor de café de la SCA. Y vamos a hablar de este tema porque hace 20 años se viene utilizando el mismo modelo y ya la SCA ha tomado una determinación que a partir del 2024 vamos a empezar a utilizar otras plantillas, otros protocolos y otros elementos para asignar el valor del café. Pero antes de entrar en materia, yo quiero proponerte que nos regales un contexto de cómo actualmente se evalúa el café. Y antes de que nos respondas, pues quiero invitarles a todos los que nos están viendo a que se suscriban al canal de YouTube y si nos están escuchando, se suscriban a Apple Podcast, a Amazon Music o a Spotify. Nayi, efectivamente, desde el 2004 la SCA había establecido un protocolo de cata donde se tenía un formato para evaluar 10 atributos del café, donde evaluamos fragancia, aroma, sabor, acidez, sabor residual, balance, dulzura. Y así, en una escala de 6 a 10, podíamos calificar estos atributos y al final, pues teníamos un puntaje que si era mayor a 80 puntos, pues establecíamos que el café era especial y si estaba por debajo de los 80 puntos, pues era un café comercial. Y ya los cafés que obtenían puntajes sobre los 85, 86 puntos eran cafés excepcionales que tenían un mayor valor. Pero eso ha venido cambiando, ya este formato se ha quedado corto para describir todos los atributos de los cafés que han ido desarrollando los productores a nivel mundial. Y precisamente en esa vía viene mi segunda pregunta y es, ¿qué es lo que está impulsando a la SCA a hacer el cambio? Y ya vamos ahorita a conversar acerca de exactamente qué es lo que va a tener el nuevo formato, pero ¿cuál es la real razón que encuentra la SCA para hacer todo el cambio que quiere hacer este año? Bueno, el cambio obedece a que el formato actual se está quedando corto para la descripción holística de los cafés, porque en este formato actual no se tiene en cuenta ni el origen, ni la variedad, ni el proceso, ni la historia del caficultor, ni la historia que puede contar ese café atrás del número que siempre sale. Y siempre hemos dicho que un número no nos dice mucho, entonces establecer un valor solo por un puntaje, pues ya se está quedando corto en la especialización y en los elementos que puede tener un café para llegar a ese puntaje. Entonces ahí es donde la SCA dice, bueno, tenemos que hacer una evaluación mucho más completa, mucho más holística de los cafés y también simplificar las características para hacer la evaluación, porque antes con el formato anterior, pues si usted no sabía manejar exactamente el formato, si no sabía cómo calificar y cómo establecer los rangos, pues era muy difícil llegar a esos puntajes y estar calibrado con otros catadores. Ahora, con el nuevo formato, pues ya se va a abrir un poco más el espectro, ya la calibración va a ser más por los gustos de cada mercado y los gustos de cada persona que esté catando y así se abre un poco a la interpretación de cada catador. O sea que vamos a pasar de un mero número, de un puntaje, a, de hecho ellos lo mencionan, al valor que tiene el café, porque va a incluir otros elementos y cuáles son esos otros elementos que se van a tener en cuenta en este formato que de hecho es en una, pues la idea de la SCA es que en una sola hoja se pueda evaluar completamente el café. Sí, este nuevo formato va a tener muchos más elementos porque aparte de la evaluación descriptiva y aparte del puntaje que se va a dar, también va a tener unos espacios para hablar del origen, para hablar de los procesos, para hablar de las variedades, para hablar de los elementos extrínsecos al café. Y eso le va a dar una valoración mayor o menor al café que estamos evaluando. Y en el formato de la evaluación descriptiva y de puntaje va a ser muy diferente porque ya vamos a tener descriptores que vamos a poder señalar en el mismo formato que nos van a ayudar a tener más claridad
en los descriptores que vamos a poner en el perfil de taza. Y la escala ya no va a ser de 6 a 10, sino que ya va a ser mucho más amplia para que los catadores podamos tener un rango más exacto para determinar si una propiedad o si una característica efectivamente le ayuda o no a un café. Y ahí vamos a tener una forma de calcular el puntaje de manera diferente, porque ya no va a ser una simple suma, sino que va a ser por medio de una fórmula que va a necesitar un sistema o va a necesitar un computador o una aplicación en el celular para poderse calcular. Y esto porque hicieron este cambio de ponerla más complicada para asignar el puntaje final, porque ya muchos catadores están acostumbrados a poner unos puntajes muy determinados y ya sabían perfectamente cuál iba a ser el puntaje final. Entonces ya por medio de la fórmula se va a evitar como esa predicción del número, sino que le va a exigir al catador ser más minucioso y ser más consciente del puntaje y de la evaluación que está haciendo. Lo va a volver más complicado, pero va a ser una herramienta más exacta, o eso es lo que se espera. Y el formato resumido efectivamente es una página para un solo café, pero el formato completo son 4 páginas, entonces ahí ya se vuelve una ficha técnica del café que estamos evaluando. A mí lo que me genera ahí suspicacia ha sido siempre que la idea es que nos acerquemos mucho más al consumidor final y que esas notas que los catadores estamos acostumbrados a recitar y a encontrar en un café realmente se puedan transmitir al consumidor final. Entonces no sé si este nuevo formato aún lo aleje más de lo que queremos nosotros, que es que realmente el consumidor final sienta por lo menos un 50, un 60% de todo lo que nosotros como catadores estamos diciendo, porque claro, nosotros estamos acostumbrados a evaluar cafés de muy buena calidad, a encontrar esas notas diferenciadoras, pero no sé qué tan benéfico o no pueda llegar a ser para el consumidor final este nuevo formato. Bueno, dentro de los objetivos de la SCA está es acercar a la mayor cantidad de gente posible, porque al tener ya los descriptores debajo de cada característica y tener una escala más amplia y tener un formato como mucho más completo, pues ya no necesitan un entrenamiento muy alto en cata, que el anterior formato era simplemente las características y ya uno tenía que saber cuáles eran esas notas y esas evaluaciones con una experiencia previa. Acá ya va a ser más fácil porque va a ser mucho más didáctico, pero va a ser más demorado, que cuando tengamos que evaluar muchas muestras, pues se va a volver muy tedioso el llenar toda esta información para llegar al puntaje final. Es el primer año de este formato, todavía está en discusión, está en diferentes pruebas y vamos a ver cuál va a ser la evolución de esta evaluación que está planteando la SCA, pero la idea es que ustedes como empresarios cafeteros tengan en cuenta que esos son los cambios que se van a empezar a dar y el lenguaje para describir un café pues va a ir cambiando, y probablemente esto va a hacer que tengamos muchos más cafés por encima de 87 puntos y muchos más cafés por debajo de 80 puntos, porque ya esta escala está diseñada precisamente para eso, para salir de esa zona de confort de los 80-85 donde no pasa nada, y ya tomar partido y defender los cafés. Si definitivamente no nos gustaron, bajarlos a una categoría comercial, o si efectivamente nos gustaron, subirlo a puntajes mucho más interesantes donde pueden llegar a tener valores más altos y generar una dinámica más importante en el mercado del café. Y el llamado de atención para todos los empresarios que trabajan en el sector café es a que lo revisen, a que practiquen, a que se familiaricen con el formato, porque esto cambia el esquema de negociación que teníamos de los cafés de especialidad. Entonces, que no les coja la aurora con empezar a conocer realmente qué es lo que contiene el formato, y para que ustedes tampoco pierdan poder de negociación a la hora de ir donde un comercializador internacional a negociar su café. Y en los primeros años vamos a tener que hablar los dos lenguajes, porque no sabemos nuestros clientes o nuestros proveedores
si están manejando el protocolo o el formato anterior o el nuevo. Entonces, la idea es que empecemos a estudiar y empecemos a manejar los dos para que en estos años de transición no nos vayan a sorprender con descripciones o con puntajes que no tengamos en el panorama. Esperamos que este episodio les sirva para elevar sus habilidades y para acelerar los resultados de su empresa de café. Recuerden pasar la voz que si no son ustedes, son familiares o amigos que necesitan escuchar la información que a diario compartimos aquí en Café, el podcast de la Vibe. Este espacio es de ustedes, pueden dejar todos los comentarios, todas las preguntas, nos encanta estar en contacto con ustedes y recuerden suscribirse en todas las redes sociales para seguir conversando de temas empresariales alrededor del café. Que estén muy bien y que tengan muy felices cafés. Chao.